que conducirme como hijo de Dios. Así es que la bienaventuranza no es, oiga bien, la bienaventuranza no es un planteamiento de consuelo para los acongojados. La bienaventuranza es un desafío para el que quiera tener carácter cristiano. Gloria al Señor. Como parte de esa bienaventuranza está la primera. Bienaventurados los pobres en espíritu. Eso no tiene nada que ver con los que tienen 3 velocidades. Eso no tiene que ver nada con los pusilánimes. Pobre en espíritu, lo que quiere decir es aquellos que se miran en la experiencia de la vida cristiana y descubren que no son autosuficientes. Pobre en espíritu es aquel que entiende y descubre que depende de Dios. Pobre en espíritu es aquel que descubre que su verdadera actitud hacia sí mismo es reconocer que cada día tiene necesidad del eterno. Bienaventurado el pobre en espíritu es aquel que cuando se mira hacia adentro dice: gracias Dios por todo lo que me has dado, pero ¿sabes qué? Sin ti no pudiera vivir, sin ti no pudiera subsistir, sin ti no pudiera actuar, sin ti no pudiera caminar. La vida sin ti no tendría sentido alguno. Es feliz. Es feliz el hombre y la mujer que se descubre en su propia realidad y hace destruir en sí mismo su egocentrismo. Y hace destruir de sí mismo su egolatría. Y hace destruir de sí mismo esa capacidad humana de entendernos autosuficientes. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen y desarrollan una actitud para consigo mismo, admitiendo la necesidad constante y permanente del Dios del cielo. De ellos no es un pedazo de tierra en el cielo. De ellos es el cielo completo. De ellos es el reino de Dios. De ellos es las promesas de Dios. De ellos son las bondades de Dios. De ellos son el compromiso de Dios. De ellos es la totalidad de Dios mismo. Cuando el hombre y la mujer se descubre cuán pequeño es. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Dice, me gusta ese texto, dice, antes de la caída, es decir, antes de que el hombre se caiga, lo primero es la soberbia y la altivez de espíritu. Como queriendo decir, cuando el ser humano entra en espíritu de altivez y de soberbia, lo próximo que le viene es el estrellamiento. No se ha visto un soberbio subir 1 pulgada más después de su soberbia. Pregúnteselo a los Beatles. No se ha visto a un soberbio subir 1 pulgada más de altura después de su arrogancia. Lo próximo que viene es su caída. Solo los que reconocen su necesidad de Dios, dice la Escritura, son como la aurora, van de ascenso en ascenso hasta que el sol brille.
son los dueños del reino de Dios. Son los dueños de las promesas de Dios. Son los dueños, permítame decirlo de esa manera, son los dueños de Dios mismo, porque Dios nunca se avergonzará de los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Yo le digo a ustedes que esto no es un planteamiento de consolación y para aquellos que viven con congoja y para aquellos que viven... No, las bienaventuranzas no tienen ese propósito. Es ponernos en la perspectiva del valor del reino para que desarrollemos el carácter de Cristo dentro del reino. Bienaventurados los que lloran. Son aquellos que reconocen la actitud de su propio pecado. Los que desarrollan la verdadera tristeza por los errores que cometen. Me encanta el Salmo 51. En el Salmo 51 el salmista no perdió los dones del Espíritu. Ni siquiera perdió al Espíritu, como alguna gente pretende decir y señalar. ¿Sabe lo que dice el salmista que perdió como resultado de su pecado? Lo único que él perdió fue el gozo. El gozo de saberse salvo. El gozo de saberse de Dios. El gozo de saberse propiedad del Altísimo. Por eso en su oración, él le dice al Padre: de mí no quites tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque mi pecado no logró ni hizo que tu Espíritu se fuera de mí. Lo que se me fue el gozo. Por lo tanto, te pido que me lo devuelvas. Pero él está seguro que el gozo le va a ser devuelto. ¿Y por qué está seguro que el gozo le va a ser devuelto? Porque él ha manifestado la bienaventuranza del que llora, del que confiesa el pecado. Aleluya. Santos no son los que evitan pecar, porque eso es imposible. Santos son los que lloran una vez hayan pecado. Aleluya. Eso es la fe cristiana. Mucha gente no quiere entenderlo y preferimos jugar a la experiencia de la santidad y de la religiosidad y nos convertimos en empleados de limpieza que escondemos la basura debajo de la alfombra. Yo le agradezco a la gente que en infinidad de ocasiones me han dicho: pastor, a usted no le queda bien que diga que usted comete pecado. Yo se lo agradezco por las buenas intenciones, pero yo no pudiera convertirme en un mentiroso en un altar. ¿Para qué ser mentiroso en un altar? ¿De qué sirve? Ustedes no me lo creerían. Si yo dijera que yo no peco, ¿ustedes me lo creerían? De eso no es que se trata. De lo que se trata es: eres feliz cuando descubres en tu naturaleza humana las deficiencias de tu interrelación con Dios. Y en lugar de echarle la culpa a tu marido, o en lugar de echarle la culpa a tu mujer, o en lugar de echarle la culpa a tus hijos, o en lugar de echarle la culpa a tu debilidad, si es tu debilidad la que es lo que te lleva a ello, en lugar de ello te presentas ante Dios con lágrimas y le dices como el salmista: contra ti he pecado, contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bienaventurados los que lloran,